Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias que es fiel, es poderosa para traer luz a nuestras vidas. Siempre que en el camino a veces encontramos tropezaderos, encontramos zonas de tinieblas, pero lámpara es a mis pies y a nuestros pies tu palabra. Es lumbrera a nuestro camino y lo declaramos en esta mañana en tu nombre, Jesús. Amén. Dice así Génesis capítulo 37. Vamos a ver la historia de uno de los patriarcas, la historia de la familia de uno de los patriarcas. Génesis capítulo 37 dice así, verso 1. Voy a leer del verso 1 al 4. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces vamos a ver una historia, la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No hay familia que no necesite ser sanada, salvada, redimida. Toda familia, sin excepción, tiene sus propios pecados. Tiene su forma de ser particular. Tiene sus virtudes y tiene sus corrupciones. Toda familia tiene áreas de generosidad y también áreas de egoísmo. Todas las familias tienen marcas de la bondad y marcas de la maldad. En todas. Y todas las familias necesitan que cada cierto tiempo, en cada generación, haya una manifestación de Dios en esa casa con el fin de redimir todas estas maldades, todos estos pecados que existen en nuestras propias familias. He escuchado demasiadas veces las consecuencias nocivas, malas, que tuvieron sobre las familias padres alcohólicos, padres y madres alcohólicos, padres y madres que abandonaron su casa, el padre o la mamá, padres o madres que eran promiscuos, tenían una relación con una, con otra, o andaban, consumían prostitución, padres o madres que eran, especialmente padres, abusadores, maltratadores. Y uno tampoco necesita ser un terapeuta familiar y un psicólogo para saber que estas consecuencias afectan de diferente forma a los hijos, ¿verdad? Siempre afectan de una manera porque hay hijos que son más fuertes o hijos que son más sensibles, de una manera difícil. Pero para algunos, vivir en ese tipo de familias, en cualquier familia, se torna en algo realmente difícil, complicado. Se torna en una cuestión que es como una cuesta arriba, que nunca se acaba esa cuesta arriba. Por eso es necesario, como vamos a ver hoy, que se levante gente que redima, que salve, que transforme la historia de una familia, ¿verdad? Porque vemos padres a veces y madres, eso, digo padres de forma genérica, pero padres y madres, ¿verdad? Que son tan apegados al dinero, antes decíamos avaros, tacaños, como quieras llamarle en ese sentido, gente muy estrecha que generan un espíritu de pobreza, un espíritu de miseria, porque teniendo, administran como si les fueran a faltar. Eso es un espíritu de miseria. Y parece que nunca hay, que nunca tienen. Os comentaba alguna vez de una persona que conocía, rico no, riquísimo, con Mercedes, motos de última moda, tal. Y sus hijos adolescentes andaban con zapatos agujereados y rotos porque el padre no les daba. Eso sí, él siempre tenía el último modelo de coche. ¿Eso qué es? ¿Cómo calificas eso? ¿Cómo se puede criar un hijo en ese contexto? ¿Qué clase de concepto va a tener con respecto a lo que significa el amor de un padre? O un padre a veces violento que maltrata a la esposa.
y que genera un ambiente de temor, de violencia, de desconfianza a lo que significa ser un hombre. Es necesario que en nuestras familias se levanten hombres y mujeres, jóvenes, que puedan luchar contra ese espíritu de pobreza, contra ese espíritu de miseria, que desmonten esa cultura de violencia. Y en la familia de los patriarcas son los primeros hombres que vemos en la Biblia: Abraham, que tuvo a su hijo Isaac, que tuvo a su hijo Jacob, y Jacob a su vez tuvo 12 hijos. En la familia de los patriarcas vemos que todas ellas necesitaban ser, digamos, redimidas, es decir, transformadas, salvadas de sí mismas, ¿verdad? Básicamente por dos razones. La primera es que tenían fallas de carácter, unas fallas de carácter sobre todo relacionadas con la mentira. Entonces, en las familias patriarcas, la mentira era algo que se usaba cuando había necesidad, ¿verdad? Entonces, eso se transformó, el mentir, en una cultura familiar. Por ejemplo, Abraham, allá por el capítulo 12, una vez que Dios lo llama para seguirle, Abraham llega un momento que pasa una situación de mucha necesidad y estaba casado con Sara. Y Sara era una mujer guapísima, guapísima. Entonces, como tenían tanta necesidad, allá en el capítulo 12, dice que bajan a Egipto, que era donde había comida, y entonces al llegar allí le dice: mira, Sara, como tú eres una mujer muy bella, es muy posible que los señores de esta tierra, los nobles de este lugar, pues te quieran para ellos, entonces me van a matar a mí, porque en aquellos tiempos las cosas se ventilaban de esa forma. Es decir, si me gustas, mato a tu marido y ya quedas viuda y ahora ya me puedo casar contigo. Entonces inmediatamente cogieron y le dijo a ella que mintiese, y entonces llegaron y dijeron: no, ¿y esa mujer tan guapa quién es? Es mi hermana. Y eso llega a oídos de Faraón. Faraón la ve y dice: ah, no, esta mujer me la quedo yo para mi harén. Y se la lleva. Y Abraham, ¿sabes qué hace? Calladito. Entonces, Dios le tiene que hablar a Faraón directamente diciéndole: bueno, la historia es más larga, no toques a esta mujer. Entonces Faraón, menos mal que no la había tocado, llama a Abraham y dice: ¿cómo traes este pecado a mi casa? No, ¿por qué me dices que es tu hermana? Es que tuve miedo que si digo que es mi esposa me matases. Dice: vete de aquí, no vuelvas por acá. Después, un poco tiempo después, se encuentra en otra tierra y hay un rey que se llama Abimelech y pasa exactamente lo mismo. Le dice a Sara: cuenta que eres mi hermana. Le dice que mienta, ¿verdad? Cuenta que eres mi hermana, con el rey Abimelech. Entonces el rey, la misma escena, el rey Abimelech la ve, una mujer guapísima, la toma para su harén, y el rey Abimelech tiene un sueño donde Dios se le aparece y dice: no toques a esta mujer. Y dice: menos mal que no la toqué, no hice nada con ella, porque hubiera venido un pecado sobre mi casa terrible. Porque acostarse con la mujer de otro es un pecado que acarrea la maldición de Dios, por si no lo sabías. Para que te evites tentaciones, que si no es por evitar la tentación, si no es por lo bueno, que sea por lo malo evitarla. Entonces, porque por la Biblia, los 10 mandamientos dicen: no, ¿verdad? No desearás la mujer de tu prójimo. Mira que hay mujeres solteras, pues no va a desear la casada. Pues a Abimelech le pasa lo mismo, llama a Abraham y dice: ¿cómo me has hecho esto? Además Abimelech habla con Dios y dice: sabes que soy absolutamente inocente, dice, limpio de corazón, mis manos no la han tocado, pero este hombre me ha engañado. Entonces va a Abraham y Abraham le cuenta: tuve miedo, entonces porque tuve miedo. Entonces fíjate, la mentira establecida. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Ya os conté la historia de cómo Isaac se casa con Rebeca hace unas semanas en el tema de cómo buscar novio y novia, ¿verdad? Cómo elegir pareja para la vida de una persona. Y ocurre que años después repiten exactamente las mismas escenas como si fuese una película de Hollywood. Llegan, Rebeca también era muy guapa, llegan al mismo rey Abimelech, y cuando llega allí dice Isaac a Rebeca: di que eres mi hermana. Y repite la misma escena, tal cual. El rey Abimelech la lleva, después Dios le tiene que hablar, habla con Isaac. Bueno, en fin, hay una serie de circunstancias que ocurren porque es un espíritu de mentira que se convierte en una cultura, en una casa que va de generación en generación. Y Rebeca
tiene un hijo que se llama Jacob, que, ¿verdad?, al cual también le enseña a mentir, cómo tiene que mentir y engañar para obtener la bendición de su padre. Y esa cultura de mentira que se aprende, Jacob la transmite también a sus hijos. Y sus hijos tienen a un hermano llamado José, que es del que os quiero hablar en esta mañana. El hermano que se llama José, que lo odian tanto que lo venden como esclavo y al padre le mienten diciendo que un animal, una fiera, lo mató y se lo comió. Y tienen que vivir durante más de 20 años con una mentira bajo sus espaldas o sobre sus espaldas. Esto, que era absolutamente maligno, una cultura de mentira que se pasa de generación en generación, es precisamente lo que tiene que ser curado, lo que tiene que ser redimido, lo que tiene que ser salvado. Entonces, una marca negativa es la mentira en el carácter, y otra marca negativa en la familia de los patriarcas es que sufrían un problema relacionado con las complicidades, o casi podríamos decir con los favoritismos dentro de la familia, que rompían la justicia y rompían la paz dentro de cada casa. Vemos, y no es tema de tocar hoy la familia de los patriarcas, pero había condiciones muy enfermantes, muy patológicas. Entonces Abraham elige y prefiere a Isaac frente a otro hijo que expulsa de casa. Isaac tiene predilección y su favorito es Esaú, mientras que Rebeca su favorito es Jacob. Esa escena otro día la veremos porque no es día de hoy. Jacob manifiesta de sus 12 hijos un favorito sobre todos ellos, el pequeño, porque lo tuvo en su vejez, José. Y así en cada generación, produciéndose siempre una cultura de dolor, de hermanos que se sienten rechazados, genera odio entre los hermanos. Esaú acaba odiando a Jacob y los hijos de Jacob acaban odiando a José. Toda esta química de favoritismos, toda esta química de mentiras hace que lleguemos a este punto que acabo de leer, que esté en una situación absolutamente explosiva. Algo va a pasar en esta familia que va a explotar, porque llega a su punto álgido, digamos, de las mentiras y los favoritismos en la historia de José. Y es porque las fallas se van acumulando de generación en generación. Que nadie piense que las deformidades o que los fallos mejoran con cada generación. No solo no mejoran, sino que empeoran, se exacerban. Entonces, ¿por qué? Porque las fallas acaban convirtiéndose en una cultura familiar. Soy cristiano, sí, pero miento, porque en mi familia todos lo hacen y ni te das cuenta. Soy cristiano, sí, pero engaño, porque en mi familia es la forma natural de responder. Cuando alguien nos presiona es el engaño. Y aunque soy cristiano, parece que como que es natural porque lo he mamado desde la cuna, ¿verdad? Lo he vivido, se ha convertido en una cultura para mí. Sin embargo, José, lo interesante de José, que es el último de esta cadena de desastres, y por ser el menor de todas estas generaciones, tenía todas las razones, tenía todas las papeletas, tenía todas las cartas para ser tal vez el más enfermo y el más dañado de todos ellos. El más dañado, sin embargo, no lo fue. No lo fue. Y vamos a ver algunas de las cosas que acontecen en la relación familiar de esta familia, los hijos de Jacob, ¿verdad?, entre José y sus hermanos, que explican todos los acontecimientos que vamos a ver a partir de ahora. Dos cosas principales, ¿verdad? Dos razones principales. En primer lugar, como acabamos de leer, José era el favorito de su papá. Tenía un canal especial de relación con su padre Jacob. Un canal de relación que nadie más tenía. Dice que, verso 3, que Jacob, capítulo 37, que acabamos de leer, dice porque amaba a Israel, Jacob, a José, más que a todos sus hijos. Es decir, aquí lo vemos claramente. Lo había tenido en su vejez y Jacob lo amaba más que a todos sus hijos. Era el favorito de papá. Y tú ya sabes, y no hace falta dar muchas explicaciones, lo que eso genera en los otros 11 hermanos. El pequeñito es el favorito.
Lo amaba más que a ninguno de ellos. Tenía una relación directa con él. Siempre le iba dando las noticias de lo que sus hermanos hacían o no hacían. Siempre estaba diciendo, hicieron esto, hicieron lo otro. Dice que le daban noticias de todo. El padre lo trataba de una forma especial. Le regalaba una ropa especial que en aquel tiempo no era usual, una túnica de colores. Y con conclusión, que los hermanos lo odiaban. Dice, y los hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, les era imposible hablarle pacíficamente a este chaval. Dice que tenía 17 años. Lo acabamos de leer. Siendo de edad de 17 años, José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y no le podían hablar, a ver, estúpido, pásame la sal. Sería una relación así. A ver, José, tonto, tú... No le podían hablar pacíficamente. Les era imposible porque lo aborrecían. Eso es el resultado de ese favoritismo. Entonces, fíjate, de ahí viene todo el desastre, esta situación explosiva de la que se estaba hablando. En segundo lugar, vemos que José, en medio de todo eso, tiene una imagen de sí mismo, ahora se dice autoestima, una autoimagen estupenda. El tipo es impresionante. Porque en vez de estar con temor, con miedo, tiene una autoimagen, es decir, una imagen de sí mismo magnífica. Y entonces eso todavía exacerbaba más el odio contra él. Dice el verso 5, que no lo leí, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle más todavía. Mira, una cosa es ser aborrecido, pero pasó de grado aborrecido a más aborrecido. ¿Todo por qué? Porque tuvo un sueño y lo contó. Un sueño que contó. Tuvo sueños increíbles. Que estaba la luna, las estrellas, había una estrella y todas se rendían alrededor de esa estrella. Y entonces los hermanos interpretaron perfectamente el sueño y dijeron que entonces tus padres y nosotros vamos a inclinarnos delante de ti. José no interpretó nada, José no dijo ni mu, solo contó el sueño. Y ellos interpretaron acertadamente que en algún momento todos se inclinarían delante de José. Pero José era un chaval de 17 años. No dijo eso con acritud, ni con rencor, ni con os voy a echar en cara esto. Y le aborrecían más todavía. Y entonces llega un punto que los hermanos deciden matarlo. Dice que estaban cuidando el ganado, ya está en una zona bastante alejada, y cuando ven venir a José, que venía a traer recados de parte de su padre a lo lejos, dice el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjate, ¿cuál es la consecuencia de que los padres hagan favoritos a uno frente a otro? Y tú tal vez estés aquí y seas el no favorito, o seas el favorito, o en tu casa no había favoritos. No se sabe. Pero en la medida que vamos haciendo la narración es posible que el Espíritu Santo te vaya, seguro que el Espíritu Santo te va a ir hablando, y quiero que adaptes ciertas cosas a tu propia relación. Ahora, como padres tenemos que tener mucho cuidado de provocar cosas que dañen la relación entre los hijos y que puedan producir sentimientos de envidia, de ira. A este le hicieron más que a mí, a este que el otro. Y entonces ellos, ante esa situación de ira que tienen hacia su hermano, ese aborrecimiento, la única solución que buscan es matarlo. Después, cuando ya deciden matarlo, uno de los hermanos dice, bueno, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Imagino a José escuchando esas conversaciones. Pero la única solución es un odio fratricida que implica matar, eliminar. No quiero ver a mi hermano delante. Pero luego se convierte en una solución mentirosa dentro de lo que es la cultura de esa familia. Una solución mentirosa. Dice, bueno, lo vamos a vender como esclavo, pero a papá le vamos a decir que lo comió un animal, una bestia. Y así fue, le llevaron la túnica famosa, la túnica de colores, manchada de sangre, se la entregaron al padre y el padre casi se muere de un síncope. Dice la Biblia que su espíritu se enlutó para siempre. Es decir, que nunca superó el duelo de haber perdido a su hijo, aunque después tuvo otro hijo, Benjamín, pero fue una cosa terrible. Y ellos tuvieron que vivir con esta terrible mentira por más de 20 años. Pero si tú lees la historia, parece que ni fu ni fa, quiere decir que no les afectó. Estaban acostumbrados a vivir con mentiras.
Porque cuando tú tienes que vivir con semejante mentira, la angustia que te ataca es tremenda. Pero ellos no. Estaban acostumbrados, la cultura familiar era de mentira. Y esto es lo que tiene que quebrarse. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestras familias con el poder de los odios, el poder de las amarguras que a veces ocurren dentro de la familia. Si no son tratadas esas mentiras, esos favoritismos o otras faltas de carácter, como decíamos, problemas de adicciones o cuestiones de cómo se maneja el dinero o cuestiones de violencia dentro de la familia, todo eso pueden arruinar la vida de nuestros hijos completamente. O tal vez arruinaron ya la vida de tu familia, de tu casa, de lo que has vivido. Y entonces de repente pasan los años, voy a ir muy rápido en esto, pasan los años y 20 y pico años después, unos 20 años después más o menos, José llega a ser la mano derecha de Faraón. Llega a ser la mano derecha de Faraón y cuando sus hermanos que tienen necesidad y tienen hambre, llega a ser la mano derecha de Faraón a través de una serie de circunstancias. Ahora no voy a entrar en ellos. Quiero fijarnos en una cosa. Sus hermanos que tienen necesidad, tienen hambre, llegan a Egipto, José se encuentra con ellos y dice capítulo 45, 4 y 5, fíjate cómo les habla José a sus hermanos y les dice: entonces dijo José a sus hermanos, que era el hombre más poderoso después de Faraón en Egipto. Dijo José a sus hermanos, 20 años después, 20 y pico: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate, de repente José es presentado al final de la escena. Yo os estoy llevando ahora al final de la película, ¿vale? Al final de la escena como un redentor familiar. Una familia podrida por el pecado. Aparentemente no. La apariencia externa era de una familia de éxito. Tenían buenos negocios, tenían un nivel social alto, tenían la bendición de tener muchos hijos, muchos nietos. Todo estaba bien, pero por dentro estaba carcomida por el pecado, por la mentira, por los favoritismos, por la ocultación. Y de repente José es presentado como un redentor de la familia. Y José interpreta. ¿Y por qué es un redentor? Porque José interpreta, es capaz de interpretar que todo lo que ha vivido ha sido llevado de la mano de Dios para bendecir a su familia, para bendecir a toda la tierra. Todo lo que pasó en su vida ha sido para la redención. Mira más allá de lo aparente, de los sufrimientos que pasó, y tiene una perspectiva de redención familiar. José no solo es el redentor físico, económico, porque sacó a su familia de los apuros, del hambre y de la economía difícil. Es sobre todo el redentor del carácter de la familia. Es un redentor espiritual. Es básicamente por dos razones. Es un redentor espiritual por dos razones. Porque la primera, porque la historia de Jacob, su papá, la vida de Jacob, su papá, tiene solo un final positivo, tiene una conclusión positiva en José. Fíjate el texto tal y como te lo he leído. Al principio de todo dice así, lo que os he leído al principio. Es en Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, dices, oiga, un momento, esto debe estar equivocado. Porque debía haber dicho, esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob era un joven que tenía un hermano gemelo que se llama Esaú. Entonces Jacob tuvo que luchar por su primogenitura. Jacob tuvo que huir y entonces Dios se le apareció en el camino. Y a Jacob, y entonces empezar a contar la historia de Jacob. Pero no, aquí dice, esta es la historia de Jacob, José, y habla de José. ¿Cómo es que empieza la historia de Jacob hablando de José? Porque
de facto, la historia de Jacob encuentra su realización o su final más positivo en José. Quien redime a Jacob, quien redime a ese padre y a esa familia es José. Sin la historia de José, la vida de Jacob era un fracaso. Hubiera terminado mal. Cuando Faraón se encuentra con Jacob, que José se lo presenta y Faraón le dice a Jacob: ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos son los días de tus años? Es como se hablaba en aquel tiempo, los días de los años. Y dice el capítulo 47, verso 9, dice: los días de los años de mi peregrinación. Me encanta, porque a la vida se le llama peregrinación. Entonces, eso es peregrinar. La vida es una peregrinación. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Fíjate cómo los define Jacob. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Jacob había hecho una lectura de su vida diciendo: el final de mi vida es un fracaso, pero ahora ha aparecido de nuevo mi hijo, al que yo consideraba muerto. La redención de la vida de Jacob y de su casa está en este hijo. Esta conclusión vale la pena escribirla. Era válido en ese sentido. Y la segunda razón por la que José es un redentor familiar es porque es el único en la historia de la familia, el único que es capaz de conciliar en sí mismo, en la historia de la familia, insisto, lo que es la plenitud o el carácter, la plenitud del carácter y de los dones en su propia vida. Si tú ves a los diferentes patriarcas, a su padre Jacob, a su abuelo Isaac, a su tatarabuelo, a su bisabuelo Abraham, pues vas a ver que todos tienen o carácter o tienen dones. Vimos como Abraham falló en el carácter, ¿verdad? Cuando fue en una situación de peligro, le falla el carácter y miente. Pero era un hombre impresionante, capaz de escuchar a Dios. Si tenía dones espirituales. Igual vas a ver a Isaac y a Jacob. Jacob era un visionario, un soñador, igual que después le pasó a su hijo. Pero José tiene el don profético, es capaz de oír, ver, soñar cosas. Dios le habla, es capaz de estar preso en una cárcel, interpretar sueños, es capaz de interpretar el sueño de Faraón. Que pasa una situación y por eso lo elige como segundo de a bordo de Egipto. Él tiene esa capacidad, pero también tiene carácter, porque anda con integridad total a lo largo de toda su vida. Entonces, sabe conciliar dones y carácter. Y fíjate, todas nuestras familias, empezaba diciendo, tienen pecados. Todas nuestras familias tienen marcas que precisamente no glorifican a Dios. Entonces, ¿qué le hace falta a nuestra familia, a la tuya y a la mía? Le hace falta las marcas de los redentores familiares. Tú no puedes quedarte simplemente diciendo: hoy qué familia tengo, o qué familia he vivido, o qué fallos tengo, o qué... No, se necesitan hombres y mujeres, mayores, jóvenes, que decidan en esta mañana decir: yo quiero ser un redentor familiar. ¿Cómo redimir? Porque para ser un redentor familiar hay que creer que a pesar de lo que has vivido, a pesar de lo que vives, tú puedas decir: no voy a dejar que la historia de la mentira, no voy a dejar que historias de complicidades, de favoritismos, de pecado, de avaricia, de maltrato, de pérdidas, todas esas cosas, no voy a dejar que cualquier cosa que haya sucedido, que a lo mejor no la estoy narrando aquí, va a impedir que yo pueda cambiar el cuadro de mi familia, que pueda cambiar la historia de mi familia. Nada de eso va a impedir que yo pueda rescatar, redimir a mi familia. Y yo lo que quiero hablarte es que en 4 puntos muy sencillos de cómo convertirte en un redentor familiar. ¿Cómo puedes redimir tu familia? Puedes apuntar hacia otro lugar en el nombre de Jesús. Seas padre, seas hijo o seas quien seas. Debes de creer que aún hay tiempo. 4 aspectos, 4 marcas que un redentor familiar
puede tener y que puede cambiar su familia. La primera, la persona que quiera ser un redentor familiar, ¿verdad? La primera, esto es muy importante, una persona que quiere ser un redentor familiar no puede tener a su familia como límite moral, no puede tener a su familia como el límite espiritual, como el límite humano. La familia no puede ser tu límite. Tienes que creer que puedes crecer más que ellos. Tienes que creer que puedes mejorar. Hay mitos familiares que nos limitan. Yo he visto personas que decían, uy, es que como el abuelo, tu abuelo, mira, fue abogado, fue gobernador o fue no sé qué. Como él podrá haber, pero mejor que él no. ¿Y qué pasó? Que ninguno de sus hijos fue mejor que él. Porque había un mito familiar, el abuelo, el tío, el que consiguió las propiedades, el que hizo el negocio, el que hizo tal. Se eleva tanto ese mito a esas alturas que se le está diciendo a los hijos, no puedes superar eso. O algo peor a veces, tienes que ser como él. No puedes ser tú mismo y tienes que replicarte en él. Hay que tener cuidado porque esos son límites que la familia pone para el crecimiento. Entonces, si tú te adaptas tanto a la familia y a la forma de ser y no te das cuenta que en Cristo puedes llegar mucho más alto y puedes traer unos nuevos valores, ¿qué ocurre? Te hundes en esa situación. Sin embargo, ves a José que admira a los referentes del pasado, porque él es el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él ama al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le conoce personalmente, pero no se deja limitar por estos referentes, no se deja limitar por ellos. José pudo decir, Dios tuvo una historia con ellos, pero Dios también tiene una historia conmigo. Y Dios va a tener una historia diferente. Dios haría lo que quiera con mi abuelo, con mi padre o con mi tío, pero Dios tiene algo distinto, algo que va a redimir y que va a cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque yo conozco a Cristo y tal vez ellos no lo hicieron. Si quieres ser un redentor familiar, lo primero, tienes que romper con esos límites familiares y creer que tú vas a mejorar todo, que lo vas a mejorar. Segundo, es absolutamente necesario, es absolutamente preciso que no tengas las circunstancias que estás viviendo, que tu vida o que has vivido, como un referente para lo que va a ser tu esperanza. Esto es muy importante. Pero tienes que prestarle toda la atención. Todo lo que José no tuvo fue ayuda para ser un buen hombre. Todo lo que José tuvo fue ayuda para que fuera un mal hombre. Todo. De niño era el favorito de su papá, que más bien parecía un abuelo, porque lo tuvo su vejez, y le daba todos los caprichos y le consentía todo, y lo consentía todo por encima de sus hermanos, y así pasó lo que pasó en ese sentido. Y ese favoritismo acarreó el odio de sus hermanos y todo lo que hemos hablado. Es decir, vive en medio de la adulación de su papá y entre la adulación de su papá y el odio de sus hermanos. Ahí en medio no sé lo que sería peor de las dos cosas. Es decir, esas dos cosas estuvieron siempre presentes. De manera que las circunstancias familiares fueron extremadamente negativas para él. Uno puede decir, bueno, en un ambiente así, pues José tenía que haberse dejado influenciar. No, José no sucumbe, José no se deja influenciar por esas situaciones. Había algo dentro de él que crecía más que ese límite familiar, esa limitación familiar de que tú eres el favorito de papá, siempre lo serás y siempre te odiaremos. ¿Verdad? Esas cuestiones que a veces pasan años, decir, sí, claro, pasan años y después de 40 años ya con hijos, cada uno de los hermanos, incluso con nietos, siguen diciendo, tú siempre fuiste el favorito de mamá o de papá. ¿Cómo es posible? Pero él no se deja limitar por esas circunstancias familiares, ni se deja limitar, está por encima de las circunstancias históricas que le toca vivir, la vida que le toca vivir, no se limita. Porque tampoco fueron nada favorables las circunstancias. José tenía todo para ser transformado. Lo venden como esclavo. Entonces podía haber sido el peor esclavo de Egipto. Cabreado, amargado. Yo era un hombre libre, un joven libre. Tenía una buena situación, lo tenía todo, ahora estoy aquí. Sin embargo, él no pierde el carácter en esa circunstancia.
Sus hermanos lo venden como esclavo y después de venderlo como esclavo lo vuelven a vender a una tercera persona. Acaba en casa de un hombre llamado Potifar, y entonces en esa casa de este hombre llamado Potifar pues empieza a prosperar, y cuando prospera y empieza a hacerse gobernador de la casa, y el hombre le deja todo porque ve que la mano de Dios estaba sobre José, su mujer, la mujer del dueño, la mujer del patrón, pues lo quiere seducir, tira de sus ropas, él escapa huyendo desnudo y ella lo acusa de violación, y él se va a la cárcel por una falsa acusación. Y eso aparentemente dice, bueno, ya estoy bien, ahora ya me va la vida bien, soy el gobernador de esta casa. Bueno, pues después de todo, pues esto es lo que hay, aprender a vivir con eso. Entra en la cárcel y empieza otro proceso en el que dura años, y a pesar de todo esto no pierde el carácter. Mira las circunstancias y nunca lo ves caer en la autocompasión. Es que si no hubiera vivido la vida que viví, es que si mi padre no hubiera tratado con favoritismo, es que si mis hermanos, es que si no hubiera soñado, es que si me hubiera callado, es que si. Pobre de mí. Pobrecito. Nunca. Un redentor familiar no tiene la canción de la autocompasión. No puede, no vale para eso. Sino que miras las circunstancias y elevas tu mirada por encima de ellas. Si uno llega a interpretar, si José llega a interpretar las circunstancias que vive como señal de la bendición de Dios, como señal de que Dios te bendice o del amor de Dios sobre ti, José está perdido, porque diría, Dios no está conmigo, Dios no me ama, porque es evidente que las circunstancias no acompañan. Porque cuando parece que las cosas le van bien, parece que se empeoran. Y en la cárcel, cuando ya el gobernador de la cárcel ve que Dios está sobre él, porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar, dice la palabra de Dios. Dice que hay allí dos sirvientes de Faraón, y entonces uno es panadero y otro es copero, y entonces tienen un sueño, y José les interpreta los sueños nuevamente, y cuando les interpreta los sueños le dice al panadero, a ti te van a cortar la cabeza mañana, y al copero dice, a ti te van a restituir de nuevo de copero, acuérdate de mí por favor cuando te restituyan. Entonces así pasó, al panadero murió, y el copero es libre tal cual el sueño que tuvo y cual tal la profecía que le había dado José. ¿Y qué hizo el copero cuando llegó junto a Faraón? Se olvidó de él. Otra señal en la historia de una vida que duele mucho es que se olviden de ti los que esperabas que se acordasen de ti. Y él no se deja, y pasan un par de años y ahí no se deja amargar. Aún en esas circunstancias de la vida, José no se deja limitar por esas circunstancias. Tiene todo para acabar amargado, mas no acaba amargado. Tiene todo para acabar como esclavo, para desarrollar un sentimiento, ay, soy esclavo, pues voy a tener un complejo de inferioridad, mas él no se deja, no sé si es esta palabra, inferiorizar, pero me entendéis. Él no deja caerse en esa trampa. Es tentado por la mujer de su jefe, de su dueño. Tiene todo para poderse convertir. Y bueno, caigo en el pecado. Aquí ¿quién se entera? Soy yo el que gobierna la casa. Mi jefe está todo el día fuera. Yo me acuesto con esta mujer. Él podía haberse convertido en un sinvergüenza, en un golfo, en un canalla, en un granuja, en un bribón. Todos esos calificativos. Pero no lo hace. Podría haber dicho, bueno, en la vida me viene así, y si me viene así, aprovechémosla. Es olvidado por el copero o es traicionado por sus hermanos, mas no cae en depresión. Es decir, él lo que hace es que todas esas circunstancias las asume de una forma, las integra, y en lugar de desarrollar un carácter negativo, lo que hace es que transforma esas circunstancias y a pesar de ellas se convierte en otra persona. A pesar de ser un niño halagado, es un hombre confiado. Es odiado por sus hermanos. Sin embargo, él manifiesta siempre un amor fraterno. Es una persona utilizada, usada, violentada. Sin embargo, es un hombre útil para la sociedad. No un sinvergüenza. Era esclavo, era preso, pero era un hombre constructivo. Donde estaba, mejoraba las circunstancias.
desechado, olvidado, pero siempre un hombre positivo. Es decir, una persona que quiere ser un redentor familiar tiene que tener esta actitud. Una persona con esta actitud, como la de José, siempre va a funcionar cualquiera que sea la circunstancia. Aún en el mismo infierno. Aún en las circunstancias más difíciles. Aún con coronavirus o sin coronavirus. Ay, es que es el coronavirus, no, es que ya dejo de congregarme. ¿Esto qué es? ¿Quién maneja tu fe? ¿Las circunstancias? Es que no tengo trabajo, entonces la verdad es que ya no voy a seguir a Dios. Pero cuando tienes una actitud que mira por encima de las circunstancias, cualquiera que sean estas circunstancias, vas a ser bendecido por Dios. Y son personas que enriquecen a los demás, benefician a los demás y hacen siempre una mejora en la vida de los demás. Siempre. Tercer lugar, os dije 4 características de los redentores. Tercera característica de una persona que quiere ser un redentor familiar. Jamás dejes de creer que las recompensas van a llegar. Jamás van a llegar. Aunque se demoren, pero van a llegar. Sé perseverante, no cambies. No cambies porque eso va a llegar. Fíjate, una cosa que hallamos en José es que José no cambió. Tuvo un sueño cuando era un joven y sabía que lo que estaba viviendo no era lo que soñó. Lo que estaba viviendo era parte de un proceso. Era el camino, pero no era el destino. Cuando llegó como esclavo dijo, esto es parte del camino, pero no es mi destino. Cuando estuvo en casa de Potifar dijo, esto es parte del camino, pero no es mi destino. Cuando estuvo en la cárcel, esto es parte del camino, pero no es mi destino. Es decir, esto es muy importante. Cuando José, y lo leía antes, vio a sus hermanos 2 veces, allá en capítulo 45, 3 y 4, les dice, yo soy José, vuestro hermano. No les dijo, yo soy, y por cierto, Faraón le dio un nombre rarísimo, ¿no? Pero bueno, en Egipto, que viene más o menos el que administra bien las cosas. Y no les dijo su nombre en egipcio. Yo soy fulanito de tal, que ahora ya veis que aquí tengo una altura que, en fin, pocos se pueden igualar a mí. Que por cierto, antes fui José. No, él no cambia, dice, yo soy José. Yo soy José. Es decir, la recompensa va a venir a aquellos que fueron siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Van a mantenerse fieles a Dios en cualquiera. Fíjate, él fue siempre el mismo en el uso del don. Usaba el don que tenía, el carisma que era profético, cuando le iban las cosas bien en casa de su padre. Lo usó el don cuando estaba en la cárcel y cuando estuvo con Faraón. No cambió. Él fue íntegro cuando estaba con su padre. Fíjate su carácter. Era una persona íntegra en casa de su padre. Fue íntegro en casa de Potifar, su primer dueño, que después la mujer le quería esclavizar. Y fue íntegro cuando estaba con Faraón. Y fue íntegro en la cárcel. En todo momento manifestó integridad. Y fue fiel gobernando, trabajando para su padre. Fue fiel gobernando la casa de Potifar. Fue fiel gobernando en la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? A un hombre fiel que gobierna cualquiera que sea circunstancia, lo puso a gobernar un país. Es decir que, José no cambia. No dejes que las circunstancias te cambien para mal. No dejes que te vuelvan peor persona. Es decir, tienes que ennoblecerte. Por eso Jesús dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Porque no te queda más que si te hacen daño, ennoblecerte. Ahora bien, puedes coger, si te dan una mejilla, y reventarle los dientes al que te pegó. Claro que sí. Tú decides si las circunstancias te van a hacer mejor hombre o peor hombre. Y por eso Jesús dice, te va a doler la mejilla, pero tu corazón está íntegro. Cuando tengas ganas de vengarte, pon la otra mejilla, porque te harás hecho más noble en lugar de más mezquino. Y es lo que está haciendo José. José se mantiene fiel a Dios y fiel a sí mismo, cualquiera que las circunstancias, y no cambia.
y usa los dones con gracia y con gratitud, cualquiera que sea la circunstancia. Y el cuarto punto y último, si quieres ser un redentor familiar, no dejes que las heridas, las traiciones, el daño que sufriste en el pasado se vuelvan factores que condicionan tu presente. Ay, es que, Marcos, tanto, si supieras lo que pasé. José interpreta todas las cosas negativas de su familia y todo lo que sufrió como algo positivo. Dice, fue muy bueno. Es decir, todo el mal que he pasado es mucho menor que la gracia de Dios y la misericordia de Dios sobre mi vida. El apóstol Pablo escribe un texto que yo creo que casi se puede construir a partir del texto que os leí antes de Génesis 45. Dice, y sabemos que Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. José había sido llamado para un propósito. Desde los 17 años que tiene sueños que le ponen en una posición donde él ve un final y un propósito. Es llamado, y como se mantuvo amando a Dios, todas las cosas le ayudaron a bien. Por eso el ataque principal de Satanás sobre la vida de José y sobre la vida de todo aquel que quiera ser un redentor es que dejes de amar a Dios en las circunstancias. Es que digas, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios consintió? ¿Por qué tuvo que venir este sufrimiento? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué? Si tú dejas de amar a Dios, en la fuerza que viene de parte del Espíritu Santo, en que todas las cosas ayudan a bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Tienen un propósito. El diablo ve ese propósito y te ataca, porque no quiere que tu familia sea redimida, no quiere que tu matrimonio sea salvado, no quiere que tus hijos vivan una historia diferente a la que tú viviste. Quiere que se repita esos patrones culturales satánicos, estructuras satánicas de maldición. Quieren que vayan de generación en generación, hasta que un hombre y una mujer se levanten y dicen, hasta aquí. Por eso ves a un José, un increíble José, que podía haberse cargado de razones para vengarse. Esta es la mía, ahora me vienen a pedir, ahora que yo estoy aquí, ahora vais a saber lo que es. Bueno, vengarse, cobrarse lo suyo, pero no. Una persona que es capaz de perdonar y redime a toda la familia, a la historia de la casa de su padre, redime el pasado y escribe un futuro diferente. Por eso cuando encuentra con sus hermanos, quiero terminar con la lectura de Génesis 45, del 5 al 8. Fijaros cómo acaba y en ese encuentro que os decía, porque sin duda la gracia de Dios es mayor que los pecados. Y dice, ahora pues, le dice a sus hermanos, no sé si lo podéis proyectar, lo tenéis, bien, gracias. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Fíjate, pero ¿qué clase de hombre es este? La clase de hombre que tú puedes ser. Porque te voy a decir una cosa. Solo hay dos grupos de personas. Un grupo de las que pertenecen a familias que necesitan ser rescatadas. Familias que están marcadas por el rencor, por las heridas, por las mentiras, por los engaños, donde se taparon pecados terribles, porque ¿qué dirán? Pero hay otro tipo de personas, los que son redentores de su casa, que dicen, se acabó. Hombres y mujeres, sean hijos o hijas, sean padres o sean madres, que pueden ser los redentores de su casa, rescatando y redimiendo la casa de su padre, lo que vivieron en el pasado, pero que también trabajan por la sanidad de la casa que tienen ellos. No sé cuál es tu historia. No quiero saberla en el sentido no, pero Dios sí la conoce. Y me pregunto si te quieres comprometer a ser un redentor familiar y puedas decir así como José. Leo otra vez. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales
ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Es decir, fíjate, él interpreta que le vendieron como que Dios le envió delante. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que cierres tus ojos unos instantes. ¿Quieres ser un redentor, una redentora de la casa de tu padre, de tu propia casa y de tu familia? Si es así, el camino que resta es un camino de fe y de confianza. Pero es necesario que haya personas que digan hoy, se acabó. Hasta aquí. No voy a dejar que las circunstancias del pasado, ni las que estoy viviendo en este presente, ni aún las que vendrán en el futuro, determinen cómo voy a ser. Voy a ser un hombre, una mujer de Dios, conforme al corazón de Dios. Si quieres ser un redentor familiar, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, hoy te necesito para cambiar la historia de mi familia. Declaro que no dejaré que las heridas del pasado condicionen mi presente. Declaro que tal vez tarde en ver la recompensa, pero la veré. Declaro que las circunstancias no van a determinar cómo voy a ser. Y declaro que mi familia no va a ser un límite, sino que seré mejor. Llevaré a mi familia a un lugar donde no hay esas marcas negativas. Me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos y úsame, Señor. Si hoy estás aquí también y nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo, la clave de todo esto en la vida de José no fue que él tuviese un carácter impresionante, fue que conocía a Dios y Dios le sostuvo y le hacía prosperar cualquiera que fuese la circunstancia. Si tú no conoces a Dios personalmente, si sabes de Él, incluso dice que crees en Él, pero es que eso no basta. No se trata de creer, se trata de conocerle, de poder echar todas tus angustias. Me imagino a José en aquella cárcel, conflictuado, con dudas, en crisis, levantando una oración y una canción al Señor. Tal vez cantaba: cuánto me amas, Dios. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo, es el momento de hacerlo de todo corazón, de conocerle personalmente,
Yo voy a hacer una oración y si quieres hacerla en tu corazón, haz esta oración conmigo. Levanta conmigo tu mano y haz esta oración para entregar tu vida a Jesucristo. Señor Jesús, te entrego mi vida y reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, los que he cometido y los que he heredado de mi propia familia. Hoy los dejo a tus pies porque necesito tu perdón y tu salvación. Señor Jesús, deja en mí las marcas de un redentor familiar y que a partir de hoy sea una nueva y total persona en ti. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, si la has hecho por primera vez en tu vida, yo quiero darte un regalo. Quiero conocerte, quiero saludarte y quiero bendecirte. Amén. Sin más, hermanos, seguir fieles a Dios, redimiendo vuestras casas y vuestras familias. Que Dios os guarde y Dios os bendiga. Amén.